Bueno, hablamos sin placas, ya vieron muchas hoy. Un gusto estar aquí, muchas gracias a la organización. Simplemente el mensaje principal es compartir la experiencia de política pública que desarrollamos en el Ministerio de Producción desde hace casi 10 años, la conformación de sistemas productivos locales o de clústeres en todo el país. Y Misiones es un ejemplo en ese sentido, dado que es una de las provincias con más casos que tenemos en la conformación de sistemas productivos locales o de grupos asociativos que agregan valor desde la producción primaria, más avanzados en la cadena, metalmecánica, hasta inclusive servicios más complejos y industrias de mayor valor agregado. Entonces, lo principal, esto se enmarca en un criterio de política productiva de intervenir en el sistema económico para modificar ciertas relaciones productivas y capacitar y generar un sistema que sea capaz de reproducirse y sostenerse en el tiempo gracias a la competitividad y la mayor productividad que le permite a los actores productivos actuar en conjunto. Es decir, asociarse. ¿Por qué asociarse? Se discutió durante todo el día. Asociarse todo el mundo, o sea, el discurso general es, bueno, hay una cuestión de escala principalmente, ¿sí? Asociarse, motivo 1, escala. Motivo escala es muy interesante, nadie lo niega, pero no es lo esencial, no es el foco. O sea, está muy bien escala, pero nosotros ¿a qué vamos? Vamos a la cuestión tecnológica, a la cuestión de capacitación. Las empresas se asocian porque pueden desarrollar en conjunto un sendero de aprendizaje tecnológico y achicar la brecha de productividad de manera mucho más sostenida que si lo hacen individualmente. Sobre todo, fundamentalmente, una pyme. La pyme sola tiene certificado de función, la pyme en conjunto puede hacer una trayectoria competitiva. Esa es la idea. Luego está el criterio sectorial. El criterio sectorial no es lo mismo una pyme en el sector primario que una pyme avanzada en los diferentes sectores productivos. Y las pymes deben asociarse en el mismo sector, pero además entre sectores. Es decir, una pyme metalmecánica que produce maquinaria debe asociarse con una pyme del sector primario que agrega valor para generar esta relación virtuosa que es la relación entre productor de tecnología y usuario de tecnología. Es lo que se llama en la literatura relación productor-usuario. Y el fundamento teórico de esto, solamente este concepto, es que la innovación, que es lo que permite que las empresas sigan creciendo y sigan existiendo y expandiéndose, la innovación se produce por una relación. Ya no es más la innovación gracias a la investigación básica, aplicada, sino que es la innovación basada en la producción, en la interacción con el sistema productivo. Esta innovación se produce por la relación entre quién produce la tecnología y quién la usa. No es ni uno ni el otro por separado que la generan, sino la interacción virtuosa entre quienes producen maquinaria y por tanto tecnología incorporada en esta maquinaria y quienes usan esa maquinaria y generan también tecnología desincorporada, es decir, el manejo de la maquinaria y de los proyectos de inversión que se sostienen en el tiempo. Con este criterio, desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, nosotros ya hemos, con este marco conceptual y teniendo en cuenta estas pautas de por qué hacemos este tipo de política, ya hemos efectuado un trabajo en conjunto con 260 casos, de los cuales tienen en promedio, se trata más o menos de 20.000 personas, unas 5.000 empresas o 5.000 entre productores y pequeñas empresas, que se han asociado para generar algún avance productivo fundamentalmente tecnológico. Repito, no es el foco principal la escala o los motivos usuales que se alude para
los beneficios de la asociatividad, sino la capacidad tecnológica, el sendero de aprendizaje tecnológico, que es lo que necesita un país para desarrollarse. Desarrollarse en base a la competitividad sistémica, tecnológica, no la competitividad precio. Es decir, un país es competitivo no porque baja salarios. Esa es una competitividad ficticia. Un país es más productivo, más competitivo, por ende, no voy a entrar en esta diferenciación, un país es más competitivo porque agrega tecnología. ¿Y cómo se agrega tecnología? En el caso de las pymes, produciendo en conjunto. Tenemos en todo el país 3 tipos de asociaciones o de grupos asociativos. Grupos asociativos del mismo sector, de manera horizontal, que sean, por ejemplo, productores de muebles que se juntan e incorporan una maquinaria, un secadero de madera, nuevos diseños, nuevos proyectos, nuevas capacidades, y en conjunto los desarrollan. Tenemos casos de cadena de valor, es decir, productor con proveedor, con cliente, que mejoran sustancialmente al interrelacionarse el uno con el otro. Y tenemos casos complementarios, productores metalmecánicos con otros tipos de producciones que se complementan y generan un nuevo producto. La mayoría de los casos que tenemos son del mismo sector en todo el país. Mitad de los casos aproximadamente tienen que ver con el sector agroalimentario. Pero con el enfoque teórico que yo les acabo de mencionar, cuando uno asiste al sector agroalimentario desde el Estado, es decir, le da dinero para comprar máquinas, lo que nosotros tratamos de seguir como pauta según la regla es que esa maquinaria también forme parte, o directa o indirectamente, de la asociación productiva que se está asistiendo. Si cuando uno le da dinero a un productor para que incorpore una maquinaria, también tiene que ver cómo se realiza esa maquinaria y generar la relación virtuosa máquina-grupo y también hacer desarrollos en los productores de maquinaria. Por eso es que asistir a un sector primario tiene sentido cuando se asiste al mismo tiempo al sector metalmecánico. Viene un grupo de empresas, una cooperativa o alguien que quiere aplicar a un programa del Estado y dice, bueno, necesito modernizar mi planta, necesito comprar esta máquina que viene de Dinamarca, esta máquina que viene de China y esta máquina que viene... La primera respuesta de alguien que trabaja y defiende la industria argentina tiene que decir no, por más que haya una cuestión de eficiencia, entre comillas, o de precio. ¿Por qué? Porque la industria de maquinaria tiene un proceso de maduración, tiene un proceso de trayectoria de aprendizaje tecnológico, es decir, hay que correr durante un tiempo con cierta desventaja en relación a las máquinas importadas, porque si no uno nunca va a aprender a producir las máquinas importadas. En un corto periodo seguramente traer una máquina alemana va a permitir un mayor volumen de producción, una mayor calidad de producción, pero en el largo periodo siempre vamos a tener una cada vez más profunda dependencia tecnológica. Y el verdadero problema del desarrollo es la dependencia tecnológica. O sea, nos dicen de afuera qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y ese es el dominio que ejercen quienes producen ciertas tecnologías claves y ciertas industrias claves que son transversales al conjunto de los sectores productivos. Por eso es necesario aplicar este criterio desde el Estado para mantener y fortalecer competitivamente a los grupos. Con este motivo es que hacemos estos casos de pequeños grupos. La industria de maquinaria, además, bueno, acá Mari después va a hablar del tema, es una industria intensiva en pymes. O sea, trabaja especialización, máquinas especiales, se ordena hacer una máquina y uno ordena una serie de detalles técnicos, ordena capacidades. No es lo mismo ordenar una tonelada de papa que ordenar hacer una máquina. Por ahí tienen el mismo valor, pero no es lo mismo desde el punto de vista del desarrollo de la capacidad nacional, del desarrollo del Sistema Nacional de Innovación. Un país es desarrollado cuando tiene industria y cuando tiene Sistema Nacional de Innovación. Un país que presta atención a estas cuestiones de vinculación institucional puede generar senderos de desarrollo.
Tenemos 2 minutos. Entonces, Alejandro, para cerrar, simplemente voy a contar los casos. Tenemos, como les dije, 260 casos. En la provincia de Misiones tenemos aproximadamente 30 casos. Estaba en el PowerPoint, no me lo acuerdo de memoria. Y estamos trabajando en conjunto con una serie de cooperativas. La provincia de Misiones es una de las provincias con mayor densidad de cooperativas, creo que la mayor densidad de cooperativas en relación al total del país, y además existe una voluntad a cooperativizarse. ¿Cuál es la cuestión? La mayoría de los casos son cooperativas basadas en el sector primario, productores de mandioca que se asocian, productores de té que se asocian, productores de yerba que se asocian, productores de diferentes sector primario. ¿Qué es lo que falta aquí, de acuerdo al marco que nosotros venimos describiendo? Asociar a la parte metalmecánica. La parte metalmecánica para generar un sistema virtuoso que permita reproducirse y sostenerse en el tiempo. Generar innovación. ¿Qué tipo de innovación? Innovación incremental. Innovación que te permite mantenerte en el mercado, exportar y ser cada vez más competitivo y generar empleo de calidad. Vincular a la universidad con los diferentes sectores. Si no hay universidad de donde salen los ingenieros que permiten formular los proyectos, que permiten sostener a cada uno de los grupos asociativos que se van conformando o de los sistemas locales de producción que en conjunto con los gobiernos locales, las universidades y los diferentes instrumentos del gobierno nacional se van generando, no hay posibilidad de generar desarrollo. O sea, todo tiene que estar articulado. Una de las palabras más mencionadas también, no solo en este congreso, sino últimamente, es la articulación. Este tema de la articulación. En realidad es ni más ni menos que la ingeniería institucional. Existen múltiples herramientas a nivel Estado, nacional, provincial, municipal, muchas veces están solapadas o muchas veces no se utilizan adecuadamente para lo que se necesitan. Y existen instrumentos financieros, instrumentos directamente de capacitación económicos, que es necesario entenderlos y adoptarlos. ¿Cuál es el concepto? O sea, no es que hay un problema de burocracia, que uno va y no puede aplicar un programa porque es muy complejo, hay que llenar muchos papeles, etc. No hay concepto o no hay capacitadores suficientes, que es lo que debemos generar, para entender y bajar estos programas a los diferentes lugares, territorios, generalmente aislados de los diferentes centros urbanos, o integrados con cierta planificación, para hacer grupos asociativos de esta manera. En definitiva, para cerrar y dejar lugar a los demás, tenía previsto una presentación más larga que se las voy a dejar con un marco teórico fundamentado en el concepto de innovación, en la teoría económica de las innovaciones, el sistema de innovación, luego ir a la explicación de la política y luego a un caso de la provincia de Misiones, concretamente a la producción de mandioca, que hoy hablábamos con Roberto, que es un grupo aquí que se llama CAISA, que ha estado por aquí, que ha desarrollado un producto nuevo en base a la mandioca, el deshidratado de mandioca, y ha cambiado inclusive el código alimentario, ha hecho verdaderamente una innovación, un nuevo producto, un nuevo proceso. Es un caso que sirve como ejemplo para contar cómo la política pública bien articulada puede generar este tipo de desarrollo. Entonces, dada esta cuestión, que para nosotros es imposible escindir, es decir, no hay posibilidad de entender los casos directamente en la práctica sin entender la teoría. La teoría es la teoría del desarrollo, la teoría de agregar valor y la teoría de la industrialización en base a defender la industria nacional con un criterio de asociación en base a trayectorias sostenibles en el largo plazo. Por eso es que venimos trabajando en este sentido desde hace muchos años y esperemos seguir trabajando en esta línea. Así que entonces fue un resumen muy grande de los diferentes elementos en los cuales nosotros venimos trabajando. Por supuesto, ahora le doy lugar a los demás y quedamos abiertos para todas las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias, Alejandro.